Un muy breve, excesivamente breve repaso. Lo que estuvimos trabajando en las últimas clases fue un nuevo tipo de función que tenía una definición muy parecida a la de función que ustedes conocen de Matemática 1, pero que tenía sus diferencias, ¿bien? Que eran los campos escalares o las funciones de n variables, que dijimos que en esta asignatura vamos a trabajar como ejemplo paradigmático, y porque son bastante útiles y aparecen mucho en lo que son las ciencias naturales, con los campos en el que intervienen dos variables independientes, ¿sí? Las funciones de dos variables. Entonces, en este tipo de función teníamos un conjunto de partida, bien, un dominio, que lo llamábamos igual que para el caso de las funciones, y teníamos un conjunto de llegada, ¿no? Un codominio que podíamos incluso achicar más algunas veces y llegar hasta el conjunto imagen, ¿sí? Y acá teníamos ciertos elementos de partida, aplicábamos la función, el campo, y llegábamos a los elementos del conjunto de llegada. ¿Bien? Este tipo de elementos, ¿qué eran? ¿Cómo? ¿Qué tipo de elementos son los elementos de partida? Antes en las funciones escalares teníamos un número real que se transformaba en un número real. ¿Y ahora? Bien, un par de números, ¿no? Si estamos en dos variables. Tenemos un par de números, ¿sí? Es un punto que necesitamos asignarle valores a dos de sus variables. Y obteníamos, ¿cuántos? 1, ¿no? Un z real. Por eso decíamos que en general, más allá que después tendremos que podemos achicar, pero en general los campos van de R2 a R. Y lo notamos así, ¿no? Obviamente no siempre van de R2 a R. Pueden tener un dominio restringido o podemos incluso restringir el codominio también. Pero este sería como los conjuntos más grandes en los que podemos trabajar para, repito, los casos que vamos a trabajar de campos de dos variables. Bien, pueden ser más, pero esto es lo que vamos a trabajar en general. Y le poníamos un nombre a estos campos que era una letra minúscula, por ejemplo, G. ¿Sí? Muy parecido a lo que usábamos con las funciones escalares. Esa a veces es un problema, porque digamos, el nombre de la función no nos da información sobre qué tipo de función es. Tenemos que empezar a analizar, ¿no? Entonces decíamos, la función g va de R2 a R. Y acá veíamos ya sus conjuntos asociados, su conjunto dominio, que si teníamos que graficar el conjunto dominio, ¿dónde lo íbamos a graficar? Bien, en el plano, como un subconjunto de R2, ¿no? Así que vamos a necesitar un sistema de referencia con dos ejes. Y la imagen la íbamos a representar ¿dónde? En una recta, ¿bien? En R, como un subconjunto de R. Y podíamos graficar todo, o sea, podíamos graficar al mismo tiempo dominio, imagen y una representación de la función, que lo que vimos hasta ahora era una sola forma de hacer eso. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Un conjunto de puntos, ¿dónde? Bien, en el espacio, en R3, ¿no? Entonces, obteníamos otro conjunto de puntos que se llamaba gráfica, y qué forma, o sea, qué tipo de elemento matemático o geométrico era. La gráfica. ¿Era una curva? No, era una superficie, ¿de acuerdo? Entonces acá aparecía, no sé, algo así. Que dijimos, analizamos la última clase, que esto necesariamente tenía que ser una superficie sin espesor, bien, que no tenga volumen, ¿sí? Que podía llegar a tener una cierta superficie, pero que no podía, no era un cuerpo, era simplemente una superficie que bordeaba, era una frontera de ese cuerpo. ¿Por qué? Para que cumpla la definición de función, ¿bien? ¿Dónde podíamos ver el dominio en este tipo de gráficas? Proyectando sobre el plano XY, ¿no? O sea, si esta gráfica la aplastábamos sobre el plano XY, bien, por ejemplo, voy a intentar hacerlo, yo sé que esto no es fácil de dibujar, ¿sí? O sea, esta región plana que tengo acá, lo podemos pensar como el dominio, ¿sí? Que es, como dijimos, un conjunto de puntos de R2.
Y si proyectábamos esto sobre el eje Z, ¿no?, podíamos obtener, o visualizar, mejor dicho, la imagen. ¿De acuerdo? Dijimos también que hacer esto era una forma gráfica de acercarnos a, pero que no era exactamente correcto. Porque si el dominio es un conjunto de puntos de R2, tiene que tener esos puntos dos coordenadas, ¿no? X e Y. Y acá, si yo tomo cualquier punto que pertenezca a esta región, tiene tres, ¿no? Tiene X, y Z vale 0. Yo sé que vale 0 y parece que no importa, pero existe, digamos, y no debería existir. Tendría que tener solamente dos coordenadas. Y lo mismo que acá. Los de imagen son del estilo 0, 0, algo, ¿no? Por ejemplo, 5. Yo no necesito un punto con tres coordenadas en las cuales me fijo solo en la última. Yo necesitaría un único número real, que sería el 5, punto. Pero bueno, es una forma, digamos, que tenemos para pensar el dominio y la imagen de manera sencilla, ¿bien? Sin hacer mucho lío. Entonces, vimos esto, vimos que había diferentes gráficas, que con las gráficas podíamos analizar algunos comportamientos, veíamos que algunos campos tenían máximo, otros tenían mínimo, otros no tenían ni máximo ni mínimo, algunos eran lineales, es decir, veíamos como en forma de plano, ¿no? Como vimos algunos ejemplos y vimos otros no tan sencillos, ¿no? Así un poco casi lisérgicos también, existen. Y esa es una de las formas de graficar. Esto tiene una gran ventaja, que es lo que nos permite ver el comportamiento del campo en general, pero tiene alguna desventaja. ¿Qué desventaja podemos encontrarle para ustedes? El hecho de, bien, si lo tenemos que graficar en una hoja, complicado. Y básicamente la única forma que tenemos de hacer eso de manera sencilla y útil es con software, ¿no? O sea, es difícil hacerlo a mano. Podemos hacerlo, sí, ya les conté historias de la prehistoria donde lo hacíamos, pero lleva tiempo, lleva una cierta práctica y ahora, bueno, se hace con software. Lo que vamos a empezar a ver hoy, no empezar a ver hoy, es otra estrategia para graficar campos que se usa mucho también y que tiene sus ventajas y sus desventajas, por lo tanto, coexiste con esta. ¿Bien? No es que una es mejor que la otra, sino que en diferentes contextos preferimos una o preferimos la otra, que son los mapas de contorno. ¿Bien? Pero para eso necesito repasar algo que vimos el otro día al final, que ya estaban ahí con ganas de irse, o tirarse por la ventana, que también sería irse, que son las trazas. ¿Se acuerdan que era una traza? Bien, bueno. A ver, lo que yo les contaba el otro día es que cuando teníamos que graficar los campos escalares a mano, como no teníamos un software que poníamos y aparecía, no teníamos una idea previa de qué forma era esa superficie y por lo tanto al graficarla no era tan directo, ¿no? Teníamos que empezar a tratar de imaginarnos primero para después volcarlo en la hoja. Entonces, lo que hacíamos era intersecar la superficie con planos que sean o los planos coordenados, ¿no? El XY, el XZ, el YZ, o alguno de los paralelos a ellos. ¿Sí? Es decir, vuelvo acá a nuestra super esquina, ¿no? Si la superficie está acá flotando, yo la puedo intersecar con el plano XY, que sería el piso, o alguno paralelo a él, es decir, elevo el piso, ¿no? Paralelo. Al plano YZ, que sería esta pared, o alguno paralelo a él, es decir, puedo mover esta pared así paralelamente hacia adelante, o al XZ y algunos paralelo a él, ¿sí? No puedo usar cualquier plano, no voy a agarrar un plano oblicuo que pase por acá, ¿no? O sea, alguno de esos tres o sus paralelos. Entonces, lo que obteníamos cuando hacíamos eso, a ver, voy a intentar graficar lo que sea más o menos visual. Si yo esto lo interseco, supónganse con un plano que sea paralelo al IZ, ¿no?
el plano pi, siendo pi paralelo al z, ¿qué voy a encontrar en esa intersección? Si existe, ¿no? Puede ser que no exista, pero si existe, ¿qué elemento matemático va a aparecer si interseco? Bien, en este caso una parábola, ¿qué es? ¿Es una superficie? No, es una curva. Bien, ahí sí tenemos una consecución de puntos, entre comillas, unidimensional, porque hay uno al lado de otro. Bien, no ocupan una cierta superficie, sino que lo único que tienen es una cierta longitud. ¿De acuerdo? Entonces aparecería una curva que podría ser algo así. ¿Sí? Imagínense, esto necesita imaginación. O sea, tenemos ahí la curva, tenemos una parte de la superficie que está para adelante del plano y una parte de la superficie que está para atrás. La intersección sería esa curvita. ¿De acuerdo? A eso se le llama traza. ¿Y cuántas trazas existen? Infinitas, ¿bien? Si este plano lo muevo paralelo al plano IZ para atrás o para adelante, voy a encontrar un montón de otras parábolas. ¿Bien? Puedo empezar a usar otro plano, un plano paralelo al XZ, entonces lo voy intersecando así. O incluso paralelo al XY, lo voy intersecando así. Si hago eso, si uso planos paralelos al XY, ¿qué tipo de curvas voy a obtener? Bien, exacto. Acá yo intenté dibujarlo circular al paraboloide, entonces lo que voy a encontrar son diferentes circunferencias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle un nombre a esa traza, le voy a poner C. Increíble, por curva. Soy un nivel de imaginación. Bien, entonces, esa curva yo la voy a obtener como la gráfica de G, se llamaba este campo, intersección con el plano pi, ¿no? Bien. Las trazas, lo que tienen, bueno, podemos decir que es una parábola en R3, bla, bla, bla. Ahora, yo tomo un punto, ¿no? Este punto de acá, P. P, que pertenece a C, ¿no? Pertenece a esa curva. ¿Cuántas coordenadas necesito para P? 3, ¿de acuerdo? O sea, no sé cuáles son, pero sí o sí voy a tener que asignar una X, una Y y una Z para ubicar ese P. Entonces, esas curvas son curvas ¿en dónde? ¿En R2 o en R3? En R3, ¿de acuerdo? Entonces, las trazas en general, y esto pasa siempre, para estos casos que estamos viendo, son curvas en L, ¿no? Son curvas en R3. Y dijimos que hay infinitas. Su forma nos va a permitir también tener una idea mental de la forma en sí de la superficie. Bien, y dijimos también el otro día, hicimos algunos ejemplos, que encontrar las trazas solía ser sencillo porque lo único que tengo que hacer es resolver un sistema bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, yo digo, mi campo G, no sé si esto se ve, a ver. Sí, perfecto, se ve. Mi campo G tiene como ley 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Supónganse que esta es la ley de ese campo. Y ahora quiero encontrar la traza con la intersección de este plano. ¿Se les ocurre, piensen un segundillo, una ecuación para ese plano? ¿Sí? ¿Alguna posible? Fíjense que es un plano paralelo al IZ. ¿Cómo? Bien, si X es 0, ¿de quién estamos hablando? Del plano, no. Del plano IZ, ¿no? Este no es el IZ, este está como más para adelante del IZ. Es paralelo, a ver, en nuestra esquina de acá real, sería como paralelo a esta pared, sería la pared del pizarrón, pero un poco más adelante. Supónganse que intersecta a este eje, esta intersección donde ahí cruza el plano, es, no sé, 3, si quieren. Entonces, ¿cuál sería su ecuación? No, z igual a 0 es el xy. O sea, fíjense que si yo digo z igual a 0, lo que estoy imponiendo es que todos los puntos del plano tienen su z igual a 0. Es decir, su altura, ¿sí? Entre comillas, nula. Por eso es el piso. Acá, alturas pueden variar, así que no puedo fijar la altura. Bien, lo único que está fijo acá
es su distancia al plano YZ. O sea, a ver, ustedes imagínense que su plano, este plano que está acá graficado, atraviesa por ahí, por la mitad del aula. Bien. Fíjense que puede tener, para el eje Y, puede ser cualquier punto en el eje Y. O sea, así me puedo mover tranquilo. Para el eje Z, también puede ser cualquier punto. Verticalmente también me puedo mover para cualquier lado. Pero lo que fijé, ¿sí?, es que todos tienen el mismo X. En relación con el eje, que sería ese borde de la habitación, están en el mismo lugar de esos puntos, ¿no? Entonces, lo que se mantiene constante es su X. ¿Y cuánto vale esa X? Y si en este punto vale 3, en todos los demás también vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación que caracteriza este plano es X igual a 3. Todos los planos coordenados o paralelos a los coordenados tienen este tipo de ecuación. Una de las coordenadas igualadas a un número. Z igual a 0, Y igual a 5, X igual a menos pi, ¿bien? Pero siempre es coordenada igual a un número. Y por eso son sencillos para trabajar algebraicamente. Porque no tengo acá un plano que es 7i menos 0 x más raíz de 2z más d, ¿no? O sea, tenemos un plano con una ecuación sencilla. Y si yo ahora quiero encontrar una ecuación para esa traza, ¿qué hago? Yo tengo que intersecar la gráfica de esto con este plano. ¿Cómo lo hago algebraicamente? Así. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno habla de intersección, algebraicamente lo que hace es resolver un sistema de ecuaciones con las ecuaciones de lo que está intersectando. ¿Cómo interseco esta cosa con esta cosa? Que parece una cosa súper loca. Y vale 3, esta x que está acá arriba vale 3, ¿no? Entonces me queda que z es 16 menos, en vez de x, 3 al cuadrado menos y cuadrado. Esto me da 9, 16 menos 9, 7. Y ahí tengo la ecuación de la traza, ¿no? O sea, la ecuación de C es esta y al mismo tiempo x vale 3, ¿no? Esto me da, ¿qué información? ¿Qué información puedo sacar de esto que obtuve? Si z vale 7 menos y cuadrado, entonces, ¿qué forma tiene? Es una parábola, ¿no? O sea, como es una ecuación cuadrática de z con respecto a y, yo puedo imaginar que esta traza va a tener una forma parabólica, como vimos ahí. ¿De acuerdo? O sea, que me hubiera quedado una expresión en donde aparece, no sé, tiene una estructura lineal, yo hubiera esperado una traza que sea una recta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esas son las trazas. Se usan, ustedes no la van a usar mucho en general, la usábamos más en otras épocas para graficar, ustedes tienen software, o sea, no van a usarla para graficar. ¿De acuerdo? Pero les comento qué son y cuál era su utilidad. Pero también, por otro lado, esta otra forma que les comento de graficar campos, que son los mapas de contorno, están relacionadas con las trazas y por eso se las presento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos más o menos? Sí. ¿Las? Las cónicas son curvas. A ver, depende, puedes tener cónicas que son curvas cónicas o puedes tener superficies cónicas. Bueno, hay diferentes cosas que tienen el nombre de cónica. Creo que lo que ustedes vieron como cónicas son curvas que surgen a partir de intersecar a una superficie cónica, o sea, un cono con planos. Claro, podés obtener elipses, podés obtener circunferencias, podés obtener parábolas, podés obtener hipérbolas, podés obtener rectas, dependiendo de dónde ubiquen el plano, podés obtener diferentes cosas. Tranqui, que por ahora no vamos a ir por ahí. Bien. Ahora, esto
lo podemos hacer hasta el infinito, ¿no? Encontrar todas las trazas que ustedes quieran. Un sábado de lluvia, se ponen y dicen, bueno, voy a encontrar para este campo, voy a encontrar al menos 150 trazas. Y lo hacen. Ahora, lo que vamos a empezar a trabajar ahora no es con todas las trazas, sino con algunas en particular, que son aquellas que surgen de no cualquier plano coordenado o sus paralelos, sino con las que surgen de intersecar con el eje, con el plano XY o con alguno paralelo a él. ¿De acuerdo? O sea, para este paso que vamos a dar ahora, traza se define para todas esas intersecciones, con cualquier plano coordenado o cualquier plano paralelo a él, a ellos. Ahora nos vamos a quedar solo con las intersecciones con el plano XY o alguno paralelo a él, ¿no? Es como si uso el piso o algún plano paralelo al piso, ¿de acuerdo? No sé si voy a poder recauchutar ese gráfico, así que no lo voy a hacer. Entonces, básicamente lo que va a pasar es algo muy similar. Yo voy a tomar un plano pi que va a ser paralelo al XY, voy a intersecar, ¿sí?, ese gráfico y voy a obtener una serie de puntos que van a generar una traza curva en R3. ¿Estamos de acuerdo? No, nada distinto a lo que acabamos de hacer, solo que en vez de usar un plano así, vamos a usar un plano así. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacerlo. No. No, tienen que... Para graficar ustedes. O sea, si les pedimos que ustedes grafiquen la superficie y lo hacen a partir de trazas, y no. En general hacíamos 3 o 4. Pero más que el número, es importante que sea la estrategia. ¿Qué trazas elegir? Repito, no lo van a tener que hacer ustedes, ¿eh? Bien. Entonces, voy a volver a dibujar mi superficie, ¿no?, de mi campo G. G va a seguir siendo, teniendo la ley, 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, la diferencia ahora va a ser que el plano que yo voy a utilizar para intersecar va a ser paralelo al XY, ¿no? Entonces va a ser algo así. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí dijimos que qué tipo de curva voy a obtener. Una circunferencia, ¿no? Si esa intersección existe en este caso, va a ser esta circunferencia. C. C roja. Bien. Supónganse que la altura de este plano es de 7 unidades. Bien, o sea, es el plano XY elevado 7 unidades. ¿Cuál es su ecuación? Z igual a 7, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Y cómo buscamos la intersección? Sistemas de ecuaciones, ¿no? Entre las dos ecuaciones. Y veíamos qué pasa. Ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo algebraicamente para intersecar estas dos expresiones? Bien, digo, si Z es todo esto en la gráfica de la superficie, y a su vez, en mi caso, por lo que estoy queriendo hacer, Z tiene que ser constante igual a 7, es decir, estoy trabajando a altura 7, entonces, 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, que vale Z, y Z vale 7, entonces esto tiene que valer 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y acá, lo que obtuve fue una ecuación con ¿cuántas variables? 2, ¿no? X e Y. Obviamente Z desapareció porque fue la que sustituí. Y esto
lo puedo reacomodar. ¿Cómo lo reacomodo? No. Bien. Paso estos los dos para allá, este restando para acá, y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a... Paso esto para allá, me queda 16 menos 7. Oh, bueno, la vida sin calculadora. 9. Entonces, la ecuación de C sería eso, ¿no? Y al mismo tiempo aclarar que Z tiene que valer 7. Para dar un indicio de todas las variables, ¿sí? X e Y se relacionan así y Z vale 7. Entonces, ¿qué tipo de curva va a ser? A partir acá puedo decidir qué tipo de curva es. Una circunferencia de radio 3 y centrada en el origen. Bien, no, yo no la dibujé bien ahí, la dibujé para que lo vean, pero tendría que estar centrada en el eje Z, ¿no? O sea, hacer una circunferencia que rodee al eje Z. Ah, porque este tipo de estructura, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, está centrada en el origen. En general, si no está centrada en el origen, aparece una fórmula de este estilo. Donde A y B son las coordenadas del origen. Del origen no, del centro, de la circunferencia. Bien. Entonces, nada nuevo de lo que hicimos recién, ¿no? Solamente que ahora en vez de usar un plano así, usamos un plano así. Bien, pero fíjense que a diferencia de la otra traza, esta sí yo la puedo interpretar un poco más. La otra traza era, bueno, la traza que obtengo al intersecar con el plano x igual a 3, que fue lo que hicimos antes. La traza azul. Pero en esta, más allá que es una traza, y la puedo interpretar diciendo, ah, sí, es la intersección entre la gráfica de G y el plano z igual a 7, también, considerando que G es una función y que Z es su variable dependiente, le puedo dar otra interpretación. Que digo, ah, bueno, en realidad lo que encontré acá son todos los puntos de la gráfica que tienen la misma imagen del campo. ¿Se ve? O sea, todos esos puntos de C son puntos de la gráfica, obviamente, si es una intersección, pertenecen a la gráfica también, y son todos aquellos que tienen como característica compartida que asignan la misma z, que sería 7. ¿Se ve? Si yo eso lo hago con la otra traza que hicimos, no lo puedo interpretar de esa manera. Ahí, bueno, x vale 3. Pero ahí no tengo, como x es una variable independiente, medio como que, bueno, sí, ok, son los que vienen con la x igual a 3. Pero acá, como z justo es la dependiente, puedo decir, ah, ok, yo lo que estoy buscando son todos los puntos de la gráfica que comparten la misma imagen. ¿Ok? Y de hecho, yo lo que podría hacer es dar un paso más todavía. Proyectar esto, proyectar significa, o sea, proyectar es la palabra matemáticamente correcta, en su mente proyectar es aplastar. Proyectar esto al plano XY, ¿no? Y pensarlo como dentro del dominio de esa función, de ese campo. O sea, dijimos que este no era el dominio de verdad, ¿no? Era una forma de verlo, pero más allá de eso. Fíjense, si yo proyecto esa curva hacia el plano XY, para este punto de acá, si quieren P otra vez, ¿sí? Que lo podemos pensar como un punto perteneciente al dominio, ¿qué podemos decir de ese punto? Si pertenece a esta curva, a esta circunferencia. Que su imagen va a ser 7. ¿De acuerdo? Y este también. Y este también. Y todos los puntos que están dentro de esa curva comparten la característica de que su imagen va a ser 7. ¿De acuerdo? ¿Y de este qué puedo decir? Q. Que no pertenece a la curva. Entonces,
que su imagen no es 7. Y eso lo podemos asegurar, ¿de acuerdo? Porque si fuese 7, habría una intersección entre este plano y esta gráfica que cuando yo lo proyecte lo incluiría, ¿de acuerdo? Entonces, el procedimiento que hice se llama exhaustivo. Me permitió encontrar todos los puntos del dominio cuya imagen es 7 sin dejar ninguno afuera. ¿Bien? O sea, literalmente todos esos puntos. No hay ninguno cuya imagen sea 7 que yo no incluí, y además, todos los que incluí tienen imagen 7. ¿Bien? O sea, como con todos. Esa es la palabra en español adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto yo no lo debería graficar ahí, ya lo dijimos. O sea, si yo estoy trabajando con puntos del dominio, la forma correcta de graficarlo, ¿cuál sería? En el plano, ¿no? Entonces yo acá tendría que... Bien, fíjense que, a ver. Bueno, hasta ahí vamos. Bien. Entonces, esta traza la proyecto acá. Eso gráficamente lo vemos, creo que no hay mucho lío. Vayamos a lo algebraico. La curva C que está ahí, ¿no? La circunferencia en línea llena que dibujé ahí arriba, viene representada por este sistema, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 en una Z de 7. ¿De acuerdo? Si yo lo proyecto, ¿cómo transformo esto para que ahora describa esto? Bien, perfecto. Me quedo con esto, ¿no? Lo que relaciona X y Y, cuando lo proyecto, como lo que estoy queriendo hacer ahí es olvidarme de Z, no me está importando qué altura está, me importa simplemente su forma. La condición que esto está desapareciendo es Z igual a 7, ¿se ve? Me interesa solamente cómo varían X e Y, que generan esta circunferencia, pero lo que al proyectar la información que pierdo es la información sobre Z. ¿De acuerdo? ¿Se ve esa idea? Si yo le pongo este Z igual a 7, tengo que dibujarla necesariamente a esta altura. Pero si yo solamente pongo X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, a donde estoy haciendo foco es que es una circunferencia de radio 3. No me interesa en qué Z, solo me interesa qué le pasa a X y a Y. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cuando hice este aplastamiento, lo que eliminé fue esto. ¿Sí? Simplemente me quedé con lo que le pasa a X y a Y. Y si a mí me dan esta ecuación solamente la de arriba, bien, así, que la voy a escribir acá, X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, ¿dónde debería graficarla si me dan eso? En el plano, porque ahí no aparece Z, no tiene sentido que lo grafique en R3. Vamos a graficarlo. Lo voy a graficar con el mismo color, así no se pierden. Sería una circunferencia centrada en el origen de radio 3. Lo voy a graficar así no hay problemas con el hecho de que lo que vimos antes del dominio. ¿De acuerdo? Volvamos, no quiero que pierdan de vista la interpretación. Entonces, esa curva que me está representando serían todos los puntos pertenecientes al dominio de mi campo G, ¿sí? Que si yo tomo uno de ellos, este por ejemplo P, ¿qué característica tiene P? ¿Qué podemos afirmar de P? Que su imagen es 7. ¿De acuerdo? Que si a G del campo G lo aplico en el punto P, voy a obtener 7. ¿Estamos de acuerdo? SP, este P, cualquier otro punto que pertenezca a la curva. Y cualquier punto que no pertenezca a la curva, como el Q, que lo habíamos graficado por acá, lo que puedo afirmar es que si yo al campo G lo aplico en Q, ¿qué voy a obtener? Cualquier número que no sea 7. ¿De acuerdo? Acá podemos incluso interpretar que va a ser más grande que 7, ¿no? En esta grafiquita, pero a veces no vamos a saber eso. Pero lo único que vamos a poder afirmar es que esa imagen no va a ser 7. ¿De acuerdo?
Bueno, lo que acabamos de encontrar, eso que está acá graficado acá en rojo, ya no es una traza. Ya no le vamos a llamar traza. ¿Por qué? ¿Qué característica cumplían todas las trazas? Eran en R3. ¿De acuerdo? Las trazas son curvas en el espacio, necesariamente, porque vienen de la intersección de una superficie y un plano. Entonces, necesariamente la tengo que pensar en R3. ¿De acuerdo? Entonces, esta C roja que tengo acá arriba, esa es una traza. ¿De acuerdo? De hecho, si me pongo estricto, esto también. Pero bueno, no importa, no le voy a complicar la vida. Esta C es una traza. Cuando la proyecto y la pienso como parte del dominio, es decir, algebraicamente, dejo de pensar en Z, elimino la coordenada Z del pensamiento y solo trabajo con X y con Y, ya no es una traza. Ya no está en R3, ahora está en R2. ¿De acuerdo? Entonces, a esta curva, que es la proyección de una traza a R2, otra vez, esta curva que se obtiene proyectando una traza que está en R3 hacia R2, se le llama curva de nivel. ¿De acuerdo? Usted me dirá, es lo mismo, solamente que una está flotando y la otra está en el... Sí, están muy relacionadas. Pero lo importante ahí, que ustedes tienen que identificar y diferenciar, es que si hablamos de traza, ya inmediatamente tenemos que pensar en R3 y una curva en el espacio. Y si hablo de curva de nivel, no puedo pensar en R3, al menos, repito, en los campos que vamos a trabajar nosotros. Tengo que pensarlo en R2, ¿sí? Como una curva plana. ¿De acuerdo? Ahora, bien, esa es una curva de nivel, pero lo que a mí me interesa, más allá de que yo esto lo estoy proyectando y me interesa para graficar la curva X e Y, a mí también me interesa decir, bueno, esta es una curva de nivel, pero es importante que ustedes sepan no solo la forma de esa curva de nivel, qué curva es, sino a qué altura está, o mejor dicho, a qué imagen corresponde. Es decir, si yo no les doy ninguna información y les digo, esta es una curva de nivel del campo G, y les digo, bueno, ¿cuál es la imagen de este punto? No tienen ni idea. Bien, saben que todos los puntos comparten la misma imagen, eso sí. Pero ¿cuál es esa imagen? Si no se las digo explícitamente, no la saben. Entonces no saben si todos estos puntos van a tener imagen 7, o pueden tener imagen 5, o pueden tener imagen menos 6, no saben. Entonces, ese dato de cuál es la imagen que comparten todos esos puntos también se asigna, también se da, también se escribe, ¿bien? Para dar toda la información necesaria. En este caso, ¿se acuerdan que era 7, ¿no? Esa imagen compartida. ¿Dónde se escribe ese 7? Acá. ¿Bien? Es un subíndice en el C. Es un C sub 7, así se lee. Entonces, si ustedes leen C sub 7 y una ecuación de una curva, lo que les está queriendo decir simbólicamente eso es, si graficás esta curva en el plano, que es una curva de nivel, vas a encontrar todos los puntos del dominio cuya imagen es 7. ¿De acuerdo? Bueno, les doy un minuto para que me encuentren una ecuación para C sub 12. Y si hicieron estos grafiquitos, grafiquen también con otro color si es posible. C sub 12 tanto acá. Bueno, no, C sub 12 lo tienen que graficar acá, ¿no? Grafiquen la traza que van a encontrar acá y C sub 12 en el plano. Un minuto
Y es mucho tiempo. Nada, está bien, más o menos. O sea, ¿dónde lo vas a tener que poner? Sí o sí. Más arriba. Punto. Con eso me conformo. Sí, 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 sí. Es para el mismo campo, solamente que ahora en vez de C sub 7, busquemos C sub 12. Sí. Sí, sí, sí. Todo igual, la única diferencia es, en vez de que la altura constante sea 7, ahora va a ser 12. ¿Cómo? Ah, no, puede no existir. En este caso existe, lo puedo asegurar de antemano, pero puede no pasar. Y algebraicamente salta, que no existe, ¿eh? No es tan trampa. Es trampa, pero no tan trampa. Mm, sí, en realidad que acá haya una suma. O sea, x cuadrado más y cuadrado. Sí, menos x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 4. Bueno, pero ahí vos podés sacar factor común menos 1 y pasar dividiendo. Y te quedaría x cuadrado más y cuadrado. El punto es cuando vos, al despejar, acá te queda x cuadrado menos y cuadrado. O sea, uno con un coeficiente positivo y otro con un coeficiente negativo. Ahí ya no es una circunferencia, es una hipérbola, de hecho. Bueno, bien. Ya veo muchas cabezas levantadas. Eso significa terminé o me rendí, pero cualquiera de los dos fines me permite avanzar.
Ah, sí, no, igual voy a escribir acá. Acá se supone que sí. No, no voy a escribir en el sol, gente virtual, se los prometo. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? O sea, partimos de cómo hicimos todo este proceso, ¿no? Que sería desde lo gráfico. Si yo voy a buscar C sub 12, ¿cuál es el proceso gráfico que voy a hacer inicialmente? Bien, ubicar un plano. ¿Qué característica va a tener este nuevo plano? Bien, va a ser paralelo al XY y va a tener altura 12 unidades, ¿sí? Porque yo voy a buscar básicamente todos los puntos que tienen imagen 12, ¿no? Entonces, necesito fijar la altura en esa imagen constante. ¿Cuál es? Bueno, vamos a llamarle Pi2. ¿Cuál es la ecuación de ese plano? Del plano. Z igual a 12. ¿De acuerdo? La ecuación que caracteriza a todos esos puntos del plano es que su Z, la altura entre comillas de esos puntos, es constante e igual a 12. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo encuentro la traza? Bien. ¿Qué dos ecuaciones tengo que incorporar en el sistema? La primera sería z igual a 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, que sería la gráfica de mi campo. Y la otra, z igual a 2. ¿Cómo resuelvo? Igualo, ¿no? Me queda 16 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 12, ¿no? Igualo las zetas. Despejo, paso x cuadrado y cuadrado para aquel lado, paso el 12 restando para este lado, me queda x cuadrado más y cuadrado igual 4. ¿De acuerdo? Si a mí me dicen, bueno, dar una expresión algebraica para la traza, ¿sí? No para la curva de nivel, para la traza, ¿qué tengo que escribir? Si pongo C12 ya es la curva de nivel. Vamos a poner C, si quieren, o C2. Bueno, C. Bien. Acá tengo que incorporar esto, que es cómo se comporta en X e Y, pero como C3 también tiene que aparecer Z. ¿De acuerdo? Z es constante igual a 2. Esa sería como la forma que tengo de escribir esa traza. Grafico esa traza, la voy a graficar en amarillo o naranja. ¿Dónde está esa traza? Primero, ¿qué forma tiene? Circunferencia de radio 2, centrada en el origen también, ¿no? ¿Dónde estaría ahí? Bien, más arriba. ¿Tiene sentido que tenga un radio más pequeño? ¿Se relaciona con la gráfica? Sí, ¿no? O sea, si está más arriba, se supone que el radio de la circunferencia va a ser más pequeño. Entonces va a ser algo así. Eso va a ser C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo proyectarla? Sí, proyecto para abajo. ¿Dónde van a aparecer los puntos en el plano XY? Bien, va a ser, como va a estar centrada en el mismo punto, repito, esto no está bien dibujado, ¿eh? Esto no está centrado en el origen, lo hago así para que lo vean mejor. Está centrada en el mismo punto, ambas están centradas en el origen, pero con menos radio. Entonces va a ser algo así. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, ¿cuál es la ecuación de C sub 12? Bien, es lo mismo que la traza, solo que ahora solamente tomo la dependencia entre X e Y, ¿no? ¿Y cómo la grafico ahí? La grafico acá, muy bien, en el plano. Y básicamente lo que grafico es una circunferencia centrada en el origen, bueno, circunferencia en su imaginación, centrada en el origen, de radio 2.
Ah, no, no, no. Yo es para que vayamos siguiendo. No, no es necesario. Esta sería C sub 7 y esta sería C sub 12. ¿Alguna duda? Entonces, fíjense que la estrategia es siempre la misma, ¿no? Fijo la altura. Plano, z igual a esa altura. Planteo el sistema de ecuaciones entre la gráfica del campo y el plano de intersección. Igualo la ley del campo con esa altura fija, despejo. Con eso obtengo la traza, ¿no? Dividiendo por un lado el comportamiento de las variables x e y y el comportamiento constante de la variable z, y después a partir de ahí puedo proyectar y generar la curva de nivel solamente pensando en las variables x e y. ¿De acuerdo? Entonces, de acá a acá paso de trabajar en R3, generando curvas en R3, a trabajar en R2, generando curvas en R2. ¿De acuerdo? Bien, y ahí tenemos diferentes curvas de nivel. Lo que estamos empezando a graficar ahí, que es un conjunto de algunas curvas de nivel, ¿sí? Se llama mapa de contorno. ¿De acuerdo? Un mapa de contorno es un conjunto de algunas, y así es la definición, así de vaga es la definición, algunas curvas de nivel. ¿Cuántas? Y en general 4, 5, no más que eso. ¿Sí? Sí, de algunas curvas de nivel. No, tiene infinitas, pero yo grafico algunas. ¿Sí? Repito, ¿cuántas es algunas? Depende. Usualmente 4 o 5. Y aunque no lo crean, también es una representación gráfica bastante útil para los campos. Bien, y ahora vamos a ver por qué. Va a aparecer otra curva de nivel más, verde, que va a estar acá. Otra circunferencia. ¿Sí? Esa curva de nivel verde que acabo de graficar va a ser una C sub algo. Ese numerito que va a estar ahí, ¿no? O sea, C sub 7, C sub 12, C sub algo. ¿Cómo esperan que sea? Mayor que 12, ¿estamos de acuerdo? Porque si la curva de nivel es más interior a las anteriores que graficamos, ¿no? Estamos acá. Los puntos que les corresponden a estos puntos del dominio en la gráfica estarían más arriba que los otros, ¿no? Tienen una z más alta. Entonces esperamos que la z constante sea mayor que la amarilla, o sea, mayor a 12. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos cuánto es, yo grafiqué una así al azar, pero este número va a ser mayor a 12. Podría ser C sub 15, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿De acuerdo? Y si graficase una por fuera, más chico, ¿sí? Más chico que 7. Podría ser, por ejemplo, sub 3 o C sub 0 también, ¿no? O sea que tendría altura 0, básicamente que estaría sobre el plano XY. O podría ser también C sub menos 2 y ser la curva de nivel que surge de intersectar con un plano que está por debajo del plano XY. Eso también puede pasar. ¿De acuerdo? Mientras sea paralelo, no hay problema. Entonces, lo que tengo ahí, ese conjuntito de curvas, que se llama mapa de contorno, fíjense que también me permite tener más o menos una idea del comportamiento, no tanto de la forma, pero sí del comportamiento del campo. Si a mí me dicen, vos tenés, imagínense que esto no lo conocemos, y nos muestran esto. Nos dicen, esto es un mapa de contorno de tu campo. ¿Qué tendríamos que pensar? ¿Cómo lo tendríamos que pensar? Vemos que todas sus curvas de nivel son circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo voy cortando con planos paralelos al XY, siempre voy a obtener circunferencias. Eso podría ser un paraboloide, como vimos, pero ¿qué otra superficie podría cumplir eso? Que todas sus curvas de nivel son circunferencias. Vimos uno, que era el casquete esférico, ¿no? O la semiesfera. Sí, en realidad lo correcto es decir casquete esférico. El casquete esférico, todas sus curvas de nivel también son circunferencias.
Y no tiene la misma forma que un paraboloide. También podría ser un cono, ¿no? O una superficie cónica en realidad. Piensen en la cáscara de un cono. Si yo al cono lo voy cortando con planos paralelos al XY, también obtengo circunferencias, ¿no? Entonces tengo varias opciones. Profe, Ahora, también podría ser, supongamos que pensamos en un paraboloide. Podría ser un paraboloide que tenga máximo, o también puede ser un paraboloide que tenga mínimo. En ambos casos, sus curvas de nivel son circunferencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que si analizamos qué curvas de nivel tenemos y dónde están, eso sí podemos decidir cuál de los dos casos es. Fíjense que mientras más radio tenga esta curva de nivel, ¿qué pasa con la z que le corresponde? Es más baja, ¿no? Entonces, para zetas más bajas, o sea, para alturas más bajas, tengo circunferencias de mayor radio. ¿Se ve? Subo y ¿qué le va a pasar al radio? Se va a achicar. Subo y se va a achicar. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué va a tener ese campo, esa superficie probablemente? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo, ¿no? Si tuviera un mínimo, el comportamiento sería 3. Mientras más subo, el radio iría creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto también, o sea, los mapas de contorno, me dan una cierta información que me permiten pensar un poco cómo se comporta el campo. Y lo que tienen de ventaja es que es en R2. Esto sí lo puedo hacer fácilmente en una hoja. ¿De acuerdo? No como la gráfica, que en una hoja es complicado hacerlo a mano. ¿Sí? Si lo imprimo desde una computadora. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos coexistiendo las dos grandes formas que van a encontrar de graficar campos escalares. Con su gráfica, que es una superficie, en R3, con toda su complejidad, pero también con toda la información que nos da, y un mapa de contorno, en R2, ¿sí? Con sus limitaciones, pero también muy útil. Bien. Sí, muy bien. De hecho, por ejemplo, acá tenemos un máximo, ¿no? Si yo justo tomo el plano a la z de ese punto, lo que encontraría sería de intersección solo ese punto. Y sería una curvita de nivel ahí, que ustedes me dicen es una curva, es un punto, y nos metemos ahí en un terreno un poco embarrado, pero bueno, en la práctica, vale. Bueno, para afianzar un poco más esto, a ver, voy a dejar de compartir esto. Me encanta que lo que compartí durante toda esta parte de la clase fue gatitos. Para la gente virtual estuvo viendo gatitos muy alegremente. Lo que les traje acá es, intentaremos verlo, porque bueno, la resolución del cañón complicada, es esto mismo que yo acabo de hacer a mano y de manera muy precaria con software. Entonces, lo que intenté programar fue todo este mismo proceso que acá hicimos automáticamente en GeoGebra. Es decir, que nos grafique una superficie, que vaya usando diferentes planos, intersecando, que nos muestre la traza y que a partir de esa traza genere una curva de nivel. ¿De acuerdo? Vamos a ver si funciona. No. O sea, curva de nivel tiene que estar asociado a la gráfica de una cierta función en una cierta z. Sí. Como c igual a menos 2. O sea, c sub menos 2. Ah, es que no hay intersección ahí. O sea, si vos cuando haces la parte algebraica te das que no existe ningún par de puntos XY, eso significa que no hay intersección. Que a ese Z que vos elegiste, la gráfica no se intersecan. Por ejemplo, si yo hubiera elegido acá un plano a esta altura, algebraicamente me hubiera dado, ahí no se intersecan. ¿Y qué gráficas? Nada. ¿De acuerdo? Sí. Exacto. O no existe esa curva de nivel y listo. Es fácil. Bueno, a ver. Voy a elegir. ¿Es esta? No.
Esa. Miren qué bonita. Bueno, ahí tienen una superficie cónica. ¿De acuerdo? O sea, sería como un cono vacío. Adentro no está relleno, es solamente la cáscara. Entonces, acá yo lo que voy a poner es esto y esto, creo. Bueno. Y acá lo que tienen graficado, ahí, es el plano, que fíjense que la ecuación, se lo marco con esto si no me muevo mucho, lo que tienen ahí es la ecuación del plano, ¿no? Z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Como z es igual a 0, quiere decir que estoy en un plano de altura 0, por lo tanto es el plano XY. Lo que está graficado acá, ¿qué es? En negro. La traza, muy bien. ¿De acuerdo? Sería la intersección entre la gráfica, el plano, y sería una curva en R3, o sea, esa sería la traza. ¿Y acá qué va a aparecer? La curva de nivel. Fíjense que es exactamente la misma curva, pero pensada en R3 y proyectada a R2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que podemos hacer, que esta es una de las grandes ventajas que tiene este bello ser que es GeoGebra, a ver si puedo. Un segundo, ¿eh? Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle menos 5. Y de máximo, vamos a ponerle 5. Entonces, lo que nos permite hacer GeoGebra es deslizar. Es decir, en vez de ir nosotros eligiendo un plano una vez por vez, decirle que lo haga solo automáticamente, ¿no? Entonces, fíjense, acá me dice, bueno, vos, ¿qué altura de plano querés? Ahora está fijada en 0, pero si yo pongo play, empieza a moverla, entonces me dice, bueno, altura 0, altura 1, altura 2, altura 3, hasta 5 y después baja 5 hasta menos 5 y sube, ¿no? Pero me recorre todas las alturas para ese plano entre menos 5 y 5, porque yo lo acabo de... Veamos. Y baja. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 3, 4, menos 5. ¿De acuerdo? ¿Qué me generó acá? Un mapa de contorno, ¿bien? O sea, el conjunto de algunas curvas de nivel, no todas, por supuesto, algunas curvas de nivel para ese campo. Le podríamos ir poniendo nombre, eso no lo hace GeoGebra, obviamente, pero podemos ponerle nombre. Por ejemplo, esta que tiene acá es C sub 2, ¿no? C sub 1, C sub 0, C sub menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y C sub 3, que sería el que pasa por ese punto, ¿qué sería en definitiva? El máximo. ¿Cuál sería la curva de nivel que le corresponde? Ese punto, el 0, 0, ¿no? El origen, que sería el único punto que tiene imagen 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos, o sea, si nos dan esto con C sub 3, C sub D, C sub 1, C sub ya podemos tener una idea de cómo se comporta ese campo. Lo mismo que dijimos antes. A medida que aumenta la imagen, aumenta la Z constante, disminuye el radio, ¿no? O sea, ya sé que tengo un comportamiento de que a medida que subo, el radio de la curva de nivel, o de la traza, mejor dicho, disminuye, ¿no? Y que son circunferencias. Entonces, la idea es que con la práctica que ustedes vayan teniendo, puedan relacionar esto con esto. Es decir, que a partir de una gráfica puedan pensar más o menos cómo va a ser su mapa de contorno y a partir de un mapa de contorno poder dar alguna gráfica acorde. No van a poder dar exactamente la forma de la gráfica, pero más o menos algo que cumpla. Si acá me grafican un plano, no tiene sentido, porque no tiene curvas de nivel circunferencias.
por ejemplo. O si me grafican una gráfica, un cono, pero con mínimo, tampoco tiene sentido, ¿no? Porque acá ustedes ven que a medida que Z aumenta, el radio disminuye. ¿Se entiende a lo que voy? Que es una coherencia entre el mapa de contorno con la gráfica. ¿De acuerdo? Acá la idea es que ustedes puedan ir en transformar los tres elementos. Ley, gráfica, mapa de contorno. ¿De acuerdo? O sea, repito, no van a tener que graficar, nunca van a tener que graficar. Se los prometo. Pero sí poder relacionar entre ellos sin ningún problema y lo pueden hacer. De hecho, lo estuvimos haciendo, no nada distinto a lo que estuvimos haciendo ahora. Bueno, miren, vamos a usar otra. Acá tenemos esta, que es un poco grandota. ¿Qué es eso? Muy bien. Un paraboloide elíptico. Muy bien, excelente. Bien, es un paraboloide que, si vemos sus trazas con el plano XY, son todas elipses. A ver. Y miren ahí algunas de sus curvas de nivel. Están muy cerquita, por eso no se ven. Bien. Lo que tenemos ahí son algunas curvas de nivel de qué características tienen. Tienen la misma imagen y son todas de qué forma. Elipses. Punto. Bueno, creo que más o menos se vio, ¿no? Esa no la va a encontrar. Bien, las otras no son muy aptas para ver. Ah, no. Bueno, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este proceso, ustedes me dicen, bueno, ok, la forma de hacerlo suele ser bastante siempre igual. Defino la Z, constante, igualo la ley con esa Z, genero la traza, proyecto. Ahora, supónganse que tienen que hacer un mapa de contorno y eso tenemos que hacer 5 curvas de nivel. Bien. ¿Lo vamos a hacer 5 veces? Puede ser. Si quieren, lo pueden hacer 5 veces. Pero intentemos evitar el trabajo repetitivo, más que nada porque suele ser propenso a errores. Bueno, voy a dejar de compartir esto. No comparto nada por ahora. Entonces, lo que solemos hacer o sea, a ver, si tenemos que graficar una curva de nivel o encontrar una curva de nivel, hacemos lo que hicimos hasta ahora. Pero si nos piden más de una o nos piden generalizar, ¿sí? A ver, supónganse yo les digo, bueno, para G, sigamos trabajando con el mismo G. Para este campo, yo les podría decir, hash la curva de nivel para C sub 7. Y hacemos lo que hicimos antes, ¿no? Z igual a 7, igualamos, bla, bla, bla. Punto. Ahora, les digo, bueno, hallen las curvas de nivel, hagan un mapa de contorno con al menos 5 curvas de nivel.
sería repetir eso 5 veces, ya tedioso. O, peor, les aparece un verdadero o falso y les dice todas las curvas de nivel de G son circunferencias. Y ahí, ¿cuál es la palabra molesta en todas esas que está en el verdadero o falso? El todas. Porque ahí tienen que demostrar que para cualquiera de las infinitas curvas de nivel tienen que ser circunferencias. ¿Se ve? Entonces yo no puedo agarrar y hacer 5 curvas de nivel y decir, las 5 me dieron circunferencias, son todas circunferencias. No, tengo que demostrarlo para todos los casos. Entonces, en esos casos, lo mejor es, en vez de hacer las curvas de nivel de a una, es buscar lo que se llama la familia de curvas de nivel. ¿Bien? Que es exactamente lo mismo que hicimos, solo que en vez de fijar una z, decir, bueno, z vale 7, z vale 12, decir, z es constante, z vale k. ¿De acuerdo? K no es variable. K es un número que no conocemos. ¿Sí? Es una constante desconocida. Pero lo que hacemos es, pensándolo a nivel gráfica, y ahora sí voy a graficar el paraboloide donde va, es decir, voy a intersecar a mi gráfica con un plano pi de altura z igual a k. ¿Sí? ¿Qué representa k? Una altura cualquiera. Ese k puede ser 7, puede ser 12, puede ser menos 1, puede ser 0. A lo que voy es, como siempre voy a hacer los mismos pasos algebraicos, en vez de hacerlo con un número, lo hago con k y después resuelvo todo, hago todo lo mismo que hicimos hasta recién. Y al final, cuando obtengo ya como la fórmula final, reemplazo k por 7, por 12, por 0, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Se ve? En vez de asignarle un número al principio, hacer todo el procedimiento, asignarle otro, hacer todo el procedimiento, hago el procedimiento genérico y al final le asigno un valor y ya está. Más fácil. Entonces, yo lo voy a intersecar con ese plano de altura z igual a k. Cualquier número real sea k. Entonces, lo que hacíamos era buscar la traza, ¿no? Z igual a k, interseco, y ahora, ¿esto qué me queda? Igual a k. ¿Cuántas variables tengo acá? ¿2 o 3? 2. K no es variable. Bien, la variable es z. K, repito, es un número. Piensen acá como si fuera 7, 12. La única diferencia es que no lo conozco ahora. Pero es un número real. No varía, no puede variar. ¿Sí? Yo cuando lo fije, lo fijo. ¿De acuerdo? Entonces acá sigo teniendo dos variables, x e y. Hay dos variables y después lo que pasa es que uno de los números está indeterminado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo despejo eso? Paso esto para allá. ¿Y el k dónde lo dejo? ¿Del lado de las variables o del lado del 16? Del lado del 16, porque es un número también. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 16 menos k. Entonces, fíjense que de este lado me quedaron las variables, x cuadrado más y cuadrado, y de este lado tengo el número real, 16 menos k. ¿De acuerdo? Obviamente, si k vale 7, esto va a ser 16 menos 7, 9. Si k vale 12, va a ser 16 menos 12, 4. ¿Bien? Que nos va dando lo que nos fue dando antes. Solamente que ahora encontré una forma genérica. ¿Qué información me da esta expresión? A ver, no, espera. Trazas. La traza va a ser eso, x cuadrado más y cuadrado igual a 16 menos k, con z igual a k, ¿no? Y la curva de nivel va a ser eso, sin pensar en z. ¿Qué número pongo acá? K.
¿bien? Es lo que vamos a llamar C sub k. Voy a decirlo mucho, ¿no? C sub k es esto, sería la expresión genérica de cualquier curva de nivel para cualquier k. Entonces llegamos a esto. Esta es la familia, o al menos es en realidad una ecuación para la familia de las curvas de nivel. ¿Qué información me da esto? Que no es poca. ¿Qué puedo asegurar de acá? Bien, fíjense la estructura. X cuadrado más y cuadrado es igual a esto. Siempre que esto exista, o sea, para los k donde esto tenga sentido, siempre me va a generar una ecuación de una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Siempre me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a número. O sea, una circunferencia centrada en el origen. De radio, no. Raíz de 16 menos k, porque esto es radio al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente me está diciendo que todas las curvas de nivel, ahora sí puedo usar el todas. Bien. Todas las curvas de nivel van a ser circunferencias de radio raíz de 16 menos k, excepto quizás que acá me dé 0 y que sería un punto. Pero bueno, podemos pensar ese punto como una circunferencia de radio 0 también, pero bueno, no me voy a meter en ese detalle. Pero se ve que acá sí podemos usar el todas, ¿no? O sea, porque acá no tengo uno o dos ejemplos, tengo infinitos ejemplos. Dependiendo del valor que yo le ponga acá, voy a poder encontrar infinitas curvas de nivel. Todas, de hecho. ¿Bien? Genial. Y de hecho, de acá también se puede sacar otra cosa. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace ya unas clases, la semana pasada, pero parece hace un montón, ¿se acuerdan que yo les pedía que obtengan el dominio de un campo y la imagen? El dominio, con las restricciones, era pensable. La imagen era un poco más complicada a veces, ¿no? Porque a veces se veía muy fácil y a veces teníamos que hacer un pensamiento como si este es 0, este es positivo, bueno. Por lo general, estas C sub k, o sea, estas expresiones, muchas veces nos acercan también a la imagen. Fíjense. ¿Cómo es este lado de la igualdad? O 0. ¿De acuerdo? Como yo estoy sumando el cuadrado de un número y el cuadrado de otro, esto nunca me puede dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Me puede dar positivo o me puede dar 0 justo si ambos son 0, pero negativo nunca. Eso significa que si esto es positivo, esto tiene que ser positivo necesariamente para que tenga sentido, ¿no? O sea, 16 menos k, para que esa expresión tenga sentido y esta curva exista, tiene que ser sí o sí positivo. Es decir, para que exista intersección, para que la gráfica y el plano se intersequen, esto tiene que ser positivo. Muy bien. O sea, si yo esto lo paso para allá sumando, me queda que k es menor o igual a 16. ¿Sí? O sea, como máximo k va a valer 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y k quién era? La z constante, ¿no? O sea que para que haya intersección, esa z que yo elijo no puede ser mayor que 16. O dicho de otra manera, si elijo z mayores a 16, ya no va a haber intersección. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿esto qué me está queriendo decir? Que necesariamente todas las zetas, bien, van a ser menores a 16. No la z como variable, sino las zetas a las que yo voy a encontrar intersección, ¿no? En las que va a haber imagen del campo. O sea, voy a borrar esto porque está mal escrito. O sea, que si hay intersección en cualquier número real hasta 16, esto quiere decir que la imagen de ese campo va a tener como máximo 16. ¿Por qué? Porque si en la imagen yo incorporo un número mayor, por ejemplo 17, eso significa que existirían puntos del dominio con imagen 17 y por lo tanto intersección con la gráfica, ¿no? Y yo sé que esto me está diciendo que eso no es así. Si k vale 17, esta expresión no tiene sentido y por lo tanto no existe intersección con la gráfica. ¿Mm? Exacto. Entonces, tiene un máximo.
¿De acuerdo? Esta expresión lo que muchas veces nos genera son condiciones para acá, y yo pienso acá como los posibles zetas. ¿De acuerdo? Que voy a obtener con mi función. Entonces, de acá puedo obtener también de una manera relativamente sencilla imágenes. Conjuntos de imágenes, a eso me refiero. Bien. Y me falta una única cosita para terminar. ¿Cómo venimos hasta acá? Lo que me interesa de esto cuando lo estudien y lo hagan, que tienen como 6.000 actividades para hacer, es que nunca pierdan la interpretación de qué está queriendo representar, qué están obteniendo. ¿Sí? O sea, que no se pierdan en el álgebra de sí, C sub K, entonces paso 7 de negativo, sino, bueno, ¿qué me está pidiendo acá? Ah, ok, acá lo que estoy obteniendo es la traza, una traza, las trazas, una curva de nivel específica, todo el conjunto de curvas de nivel. ¿Bien? Eso me interesa que vayan viendo. Bueno, entonces lo grafico acá, lo grafico acá. ¿Qué representan estos puntos que acabo de obtener? Ah, la imagen de todos estos puntos es la misma y vale tanto. ¿De acuerdo? Esos pensamientos son importantes que los tengan porque si no, lo hacen muy bien, pero después cuando uno puede pedirles, grafiquen todos los puntos del dominio cuya imagen es 5, no saben qué hacer. Y es simplemente encontrarse sub 5. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que esto lo que obtuvimos acá me permite hacer todo lo que hicimos antes para C sub 7 y C sub 12 muy fácil. ¿Cómo obtengo C sub 7 a partir de acá? Reemplazo acá por 7. Entonces quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 16 menos 7. O sea, 9, ¿no? Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, pues, ¿cómo interpretan esto? Oh, sí, 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 sí. Y después decir, bueno, yo de acá veo que son todas circunferencias con radio. Siempre. Todos podemos. No. No, velocidades no. Todavía no. Pero sí, por ejemplo, que aparezcan, tienen algunos problemas, de hecho, en la guía relacionado con esto, que dice, bueno, el campo representa, no sé, cantidad, temperatura en diferentes puntos de una placa. Para cada punto, con sus coordenadas, se le asigna un número que sería su temperatura. Por ejemplo, busque todos los puntos con temperatura 25. ¿Qué le está pidiendo? Que calcule C sub 25. Serían todos los puntos del dominio con la misma imagen de temperatura, 25. ¿De nivel? ¿De acuerdo? Tienen para practicar, no más que eso. No más complejo que eso. Bien. Vamos hasta acá. Vuelvo ahora a ver qué hora es. Esto. Muy bien. Hacemos un recorrido rápido por nuestro pasado. Y habíamos quedado acá, que teníamos dos formas de analizar gráficamente los campos, con las gráficas y con los mapas de contorno, que ahora sabemos qué son. ¿Bien? Estuvimos trabajando con las gráficas el último día, y ahora tienen ahí el resumen de todo lo que vimos un poco hoy. Entonces, ahí tiene la definición de traza. ¿Sí? Una traza es la curva que se obtiene al intersectar la gráfica de f con algún plano coordenado o algún plano paralelo a él. ¿Sí? Lo mismo que vimos antes. Y ahí tiene la definición de curva de nivel. Ven que claramente no son iguales, no es lo mismo una curva de nivel que una traza, ya llegamos a esa conclusión. La curva de nivel C sub k de una función de dos variables f es la curva nr2
y si lo tienen impreso o si lo copian, este es el momento de usar todos los colores y brillitos y sellos que tengan, ¿bien? Porque esa es la parte importante de la definición, cuya ecuación es esta, ¿no? Imagen del campo igual a K, ¿sí? Siendo K un número constante, ¿no? El K, el valor constante del que estamos fijando ese plano. ¿De acuerdo? Nada nuevo, lo que vimos recién. Bueno, y acá tenemos algunas conclusiones importantes. Algunas ya la vimos para que lo recuerden, otras quizás no. Las curvas de nivel son curvas en R2. Monotemático con el tema, un poco, pero es importante. Podemos pensar las curvas de nivel, ¿sí? a la curva de nivel CK, como el conjunto de todos los puntos del dominio del campo que generan la imagen K. También lo vimos, ¿no? Cuando veíamos el sub 7 dijimos, esto podemos interpretarlo como todos los puntos del dominio cuya imagen sea 7. ¿Bien? Y todos de manera precisa, o sea, todos los que generan imagen 7 van a estar incluidos en C sub K o en C sub 7, y todos los que no lo generan no van a estar incluidos. Lo mismo con C sub K. Y en general, esta es la forma de definir al conjunto de curvas de nivel. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Que yo lo que les puedo pedir es, dado este campo G, grafico un mapa de contorno. Bien, ustedes hacen esto, reemplazan K por algunos valores, obtienen algunas curvas de nivel y las grafican. O les podemos pedir que definan el conjunto de curvas de nivel, la familia de curvas de nivel. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, si le pedimos definir un conjunto, vamos a empezar así, ¿no? Como siempre. Entonces, recuerden que teníamos el tal que, primero iban qué tipos de elementos esperamos, ¿sí? Puntos, ¿de dónde? Más estrictamente. Bien, o sea, son puntos con dos coordenadas, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no es cualquier punto de R2. ¿A dónde tienen que pertenecer estos puntos para pertenecer a la curva? Al dominio. ¿De acuerdo? El dominio, a su vez, pertenecía a R2. O sea, si decimos esto, estamos diciendo que pertenece a R2. Pero lo restringimos aún más. Estamos diciendo que los puntos que forman parte de las curvas de nivel van a ser puntos del dominio del campo. ¿Y qué condición cumplen esos puntos del dominio? No son todos los puntos del dominio. ¿Cuáles son? Sí, bien, para este caso. ¿Sí? Lo escribo genéricamente. En general, ¿qué condición tienen que cumplir esos puntos? No escuché nada. Ok, bien. Que su imagen, ¿cuánto me tiene que dar? K. Entonces, ¿cómo escribo eso simbólicamente? Que si busco la imagen para esos puntos, el resultado que obtengo es K. ¿De acuerdo? Puedo incluir, si quieren, que ese K tiene que pertenecer a la imagen, ¿no? Del campo. O sea, no cualquier K, sino una K de la imagen. Se presupone, pero no estaría mal de agregarlo. Vamos con este caso. C sub K, pero para nuestro caso particular, para esta G que estuvimos analizando. ¿Qué escribiríamos? XY perteneciente al dominio de G. Y esta es una forma de escribirlo. ¿De acuerdo? Que x cuadrado más y cuadrado se iguala a 16 menos k. Esta expresión que obtuvimos acá. Bien, si ya pensaron la imagen, le pueden incorporar k perteneciente al menos infinito 16. Otra forma que pueden poner esto, más fácil todavía, porque a ver, ustedes ahí están incorporando una expresión que ya tiene ciertos pasos de despeje, ¿no? Si se equivocaron en el despeje, bueno, problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir acá, que sería como
cuando igualan, ahí no hicieron ningún despeje, no se equivocaron en ningún despeje, seguro. Y eso también es una expresión, bien, es la imagen del campo igual acá, ¿no? Entonces pueden escribir eso y también está bien. Obviamente ustedes me dicen, es lo mismo, sí, por supuesto, es lo mismo. O sea, esto y esto son equivalentes. La diferencia es que acá hay algunos pasos de despeje que si se equivocaron van a arrastrar el error. Acá no. Sería, al menos, si desconfían de su álgebra, iría por la segunda. Es donde no tienen ninguna álgebra en el medio. La primera, tuvieron que hacer ya pasajes de números y cosas por el estilo. Si confían, perfecto. Pero bueno, si no confían. ¿De acuerdo? Bien. Punto. Se terminó esta parte de campos escalares. ¿Sí? Después volveremos con los campos más adelante, pero por ahora, hasta acá estamos. Y hasta tengo tiempo de hacer alguna actividad y todo. Increíble. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Con los conceptos teóricos prácticos? Sí. Sí. En general, si les pedimos que lo definan, esperamos esto. O sea, esto es una cuestión más de definición genérica, pero como vos ya tenés la ley de G, en todo caso ponerla así. G de X, Y es esta ley igual acá. Bien. Punto. No va a aparecer más contenido conceptual teórico sobre este tema. Bien. Después, esto es un poco para dar un cierre y que se ubiquen. De los campos, esto sería como la primera parte donde nos amigamos con los campos. O no, bueno, no sé. Espero que nos amiguemos con los campos. Es decir, que los conozcamos, que veamos qué conjuntos asociados tiene, cómo los podemos interpretar, cómo los podemos graficar, ¿bien? Para eso es un poco esta primera parte. Lo que viene a partir de ahora, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en unas semanas, es el cálculo con campos. Es decir, todas las herramientas del cálculo que nosotros presentamos para las funciones, me refiero a límite, derivada, integrales, también vale para los campos. ¿Bien? No, hasta aquí. Lo vamos a ver después del parcial, de hecho, directamente. Pero se aplican, o sea, se adaptan y se definen nuevas herramientas del cálculo, límites, continuidad, derivadas de diferente orden, integrales, etcétera, para campos. Bien, así que eso lo veremos más adelante. Pero hasta acá este primer acercamiento a. Hagamos algunas actividades para integrar un poco todo. Les dice, para esos dos campos escalares, y los tienen ahí, muy panchos ambos, dados por su ley, ¿no? Algebraica, lo primero que les pide es decidir su signo. ¿A qué se refiere con su signo? Bien, si es positiva, negativa, no negativa, y eso, ¿a dónde teníamos que verlo? No, en la imagen, ¿bien? Es decir, ¿cuál es el signo de las imágenes que obtengo para esos campos? Es decir, ¿qué le pasa a Z? Si todas las zetas que puedo obtener son positivas, voy a decir que el campo es positivo. Si todas son negativas, voy a decir que el campo es negativo. Si son positivas o cero, voy a decir que es no negativo. Y así, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, más fácil. Es desde el álgebra. Fíjense esas leyes. Sin importar, o sea, la idea sería la siguiente. ¿Esos campos van a tener signo definido? Sí. Al reemplazar por cualquier X y por cualquier Y, ustedes pueden asegurar que el resultado que van a obtener tiene un cierto signo.
Entonces eso va a venir seguramente de las operaciones algebraicas que están implicadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Bien, la segunda es positiva. ¿Cómo lo saben? Bien. Excelente. Tenemos un cociente. ¿De acuerdo? Para que el cociente tenga signo definido, debería suceder que su numerador y denominador, al dividirse, siempre obtengamos el mismo signo. Lógico. Numerador. ¿Tiene signo definido el numerador? Sí, porque yo tengo un número i que puede ser cualquier número real, pero lo estoy elevando al cuadrado, o sea, ese resultado va a ser positivo o cero. ¿De acuerdo? Y a eso le sumo 1. Entonces, ese resultado de la suma va a ser positivo, necesariamente. ¿Sí? O sea, ese numerador es positivo. ¿Y el denominador? También, porque siempre para las exponenciales recuerden que las imágenes de las exponenciales eran siempre positivas. X podía tomar cualquier signo, pero cuando hacía e elevado a cualquier número, el resultado era positivo. ¿De acuerdo? Entonces, estoy dividiendo un número positivo sobre otro positivo. Me va a dar un resultado positivo. ¿De acuerdo? F2 tiene signo definido, F2 es un campo positivo. ¿Y F1? También, porque también tengo una exponencial ahí. El exponente, K, puede haber números positivos, cero, negativos, o sea, ahí no tengo ningún tipo de control. Pero como a cualquiera de esos números yo hago e elevado a, el resultado me va a dar positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ambos son campos positivos. ¿Se les ocurre un campo a partir de esos negativo? O sea, que yo puedo asegurar que su signo sea negativo. Menos X, bueno, pero ahí podría ser 0. Entonces, un campo sería no positivo. Sí, a ver, tengo un montón. Pero si tienen dos campos que son positivos, si les pido uno negativo, lo más sencillo es multiplicarlos por menos 1. Entonces, menos e a la menos bla, 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 negativo. ¿De acuerdo? Es ese mismo campo, pero lo reflejo hacia abajo. Bien. Para molestarlos nomás, no es importante. B. Así, algebraica. O sea, para cualquier número, este exponente va a tener signo, como es una exponencial, o sea, eso así en palabras está perfecto. B. Decidir a cuál de los dos corresponde la curva de nivel C sub k igual a menos 2x más 3. Y hallar su valor de k. Entonces, eso lo que les está diciendo es, la curva igual a menos 2x más 3 es una curva de nivel para uno de los dos. ¿De acuerdo? Decidamos a cuál y justifiquemos cuál, por un lado, y por otro lado, hallemos el valor de k que le corresponde, es decir, c sub cuánto es esa curva de nivel. ¿Ok? Podemos hacerlo de un montón de maneras. ¿Cuál se les ocurre? ¿Derivar? No saben derivar campos todavía. Los dos lados, pero te quedaría el logaritmo de z de este lado. O sea, a ver, acá tenemos un punto. Bien, a ver, esa es una posibilidad. ¿Sí? Hay muchas, voy a hacer la primera que se les ocurra, que ya es una de ellas. Una de las posibilidades es agarrar los campos, empezar con el que quieran, y intentar obtener la familia de curvas de nivel, todas las curvas de nivel, ver si en algunas de esas familias aparece esta. ¿Se entiende? Es decir, si en esa familia que obtenemos, que van a ser infinitas curvas de nivel, con un K por ahí indeterminado, decidir, entre todas estas, esta está. Bien, esa es una opción. ¿Vamos por esa? Sí. ¿Cuál usamos? ¿F1 o F2? Bueno, entonces, busquemos la familia de curvas de nivel para F1. ¿Qué hago? Voy a buscar C sub K para F1.
Primer paso algebraico. Bien. Como C sub K, voy a poner la definición, ¿no? Es el conjunto de los XY pertenecientes al dominio de F1, tal que F1 sea K. Trabajo con esto. La ley de F1 en XY tiene que ser K, igual, ¿no? E elevado a la menos I más 2X tiene que ser K. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, yo tengo que, si yo les pregunto ahí, en ese paso, ¿qué forma tienen esas curvas de nivel? ¿Qué me dirían? Ni idea, ¿no? Bien, genial. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar algebraicamente esa expresión hasta llegar a alguna que tiene una forma conocida, que sea circunferencia, que sea una elipse, que sea una recta, que sea una parábola, ¿no? Alguna estructura que conozcamos. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Uh-huh. Sí, podría. Se complica. A ver, ahí, ¿cuál es el problema? O sea, identifiquemos los problemas en nuestra vida antes de solucionarlos. Hagamos terapia matemática. ¿Cuál es el problema en esa ecuación? La exponencial. ¿De acuerdo? Lo que nos está complicando la vida es la exponencial. ¿Por qué? Porque nuestras variables quedan en el exponente y es un lugar molesto para trabajar el exponente. ¿Cómo hago para eliminar, entre comillas, esa exponencial? Logaritmo de ambos lados, ¿no? Entonces hago logaritmo natural de e a la cosa igual a logaritmo natural de k. ¿Esto qué es? Un número, ¿sí? O sea, parece molesto, pero es un numerito. Logaritmo natural de e a la zapallo. ¿Cuánto me da? Zapallo, ¿bien? Son inversas entre sí, si las compongo, se anulan sus efectos. Entonces esto me queda menos i más 2x igual al logaritmo natural de k. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo sigo sus órdenes, ¿eh? Distribuyo el signo. Sí, es re mil conocido. No es una circunferencia, estamos de acuerdo. ¿Bien? ¿Por qué no es una circunferencia? ¿Qué me falta para que sea una circunferencia a priori? Los cuadrados, ¿no? Entonces, esto no es una circunferencia, estamos de acuerdo. ¿Qué hago ahí? Sí. Yo sigo sus órdenes. Ustedes se complican, así que yo me complico. Bien. Ahora, cuando no tenemos una circunferencia o una elipse, donde lados ahí no los puedo despejar, lo que me conviene en todos los otros casos es despejarla ahí. En general las curvas nosotros las conocemos como i igual a algo, ¿sí? O sea, de manera explícita. Entonces intentemos despejarla ahí. ¿Cómo despejo la i? Esto lo paso para allá. Bueno, sí, también puedo pasar más 2. ¿Sí? Lo más fácil es pasarla ahí para allá, entonces me queda sumando de aquel lado. Y esto que es un número para este lado. ¿No? Si hago eso me queda i igual a menos 2x menos logaritmo de k. ¿Sí? ¿Qué tipo de curva obtuve ahí? Bien, o sea, es una expresión lineal. ¿Qué tipo de curva va a generar? No, es una curva en R2. Una recta. O sea, esto, si yo lo grafico, voy a obtener rectas, ¿no? Con pendiente, menos 2. Y ordenada del origen, menos logaritmo de k, que es un número, dijimos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo el conjunto de todas las curvas de nivel, lo puedo describir con esto general. Y acá, si me piden que la describa, ¿qué pongo?
conjunto de infinitas rectas con pendiente menos 2 y ordenada del origen menos logaritmo de k. Entonces, si yo graficase todas esas rectas, ¿cómo se imaginan el mapa de contorno? Bueno, no todas, algunas de esas rectas. ¿Cómo se imaginan ese mapa de contorno? Son todas rectas como entre sí, paralelas, porque tienen la misma pendiente. ¿De acuerdo? Va a cambiar su ordenada del origen, pero no va a cambiar la pendiente. Entonces son todas rectas paralelas. De hecho, esto lo puedo escribir. Es un conjunto de infinitas rectas paralelas con pendiente menos 2 y ordenada del origen menos logaritmo. Bien. Ahora, esa que está ahí, ¿forma parte de esto? O sea, esa que tengo ahí, ¿es un caso particular de esta expresión general? Sí. Bueno, o podría. O sea, fíjense que es también una función lineal, o sea, representa una recta dependiente menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven eso? O sea, esta expresión de ahí podría ser un caso particular de esta. Tiene la misma estructura. Igual a menos 2 por x más 3, que vendría de haber reemplazado el k por el k que le corresponde. ¿Ok? Entonces podría pasar. ¿Qué tendría que hacer para verificarlo? Ver si existe un k que genere más 3. ¿No? Entonces, para hacer eso, ¿qué tendría que igualar? Menos logaritmo natural de k, ¿cuánto tendría que valer? 3. Y a ver cómo resolvemos eso, porque ahí cuando llega esto, aparece un logaritmo y se desmayan directamente, es como ya no peleo. ¿Qué hago? Bien, o paso el menos 1 para allá, lo mismo, sí. Bien, o sea, e a la esto igual a e a la esto, ¿no? E a la logaritmo de zapallo, y acá me queda e a la menos 3. Entonces, el valor de k existe y es e a la menos 3, que es un número súper chiquitito, ¿no? Sería 1 sobre e al cubo. Horror. Bien. Pero existe. Entonces, vuelvo al enunciado. Decidir a cuál de los dos corresponde la curva de nivel tal y hallar su valor de k. ¿Terminé? No, terminé. Porque les dice decidir a cuál. Si me hubiera dicho a cuál o cuáles, ahí no terminé. Tengo que hacer lo mismo con el otro, porque podría ser de los dos. Pero si me dice a cuál y ya encontré que en el primero sí, punto, terminé. ¿Y hallé su valor de k? Sí. Entonces, esa curva de nivel, ¿cómo la podría escribir? C sub e a la menos 3, ¿no? Y después les dice, hallar el conjunto de curvas de nivel para el campo anterior. ¿Qué tendría que hacer ahí? Para el C. ¿Qué es lo que me faltaría nomás? Pero es el conjunto de todas las curvas de nivel. No. Ya a ver, el C casi que lo tenemos hecho, ¿no? Hallar el conjunto de todas las curvas de nivel para este campo. ¿Mm? Claro, pero me falta algo. ¿Qué es lo que me faltaría hacer ahí? Para que quede cerradito. No. Definirlo. ¿De acuerdo? Si a mí me dice hallar el conjunto de curvas, lo que me está pidiendo es que lo defina. Entonces lo tengo que escribir bien. Eso es lo único que me falta. O sea, ya todas las cuentitas las hice. Ahora lo que tengo que hacer es que escribirlo de manera correcta. Entonces, C sub K es igual a ¿qué? Escucho. Llave. XY perteneciente al dominio de F sub 1. Y tengo 1000 maneras de hacer eso. Elijan la que quieran.
No, esa no, esa es muy vaga. Elevado a la menos I más 2X igual acá. Punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo? A eso iba ahora. Sí, igual, si escriben eso está bien. Bien. Imagen del campo. ¿Dónde teníamos que fijarnos para ver, para suponer la imagen del, o para obtener la imagen de F1? Sí, pero acá no tenemos gráfica. Algebraicamente, ¿dónde me fijaría para hallar o observar la imagen de F1? En los valores que puede tomar, ¿quién? K, que serían las zetas, ¿no?, a la que llega el campo. ¿Tiene alguna restricción K? Ey, ¿cómo que no? ¿Eh? Bien, tiene que ser positivo. ¿Y dónde lo ven? A ver, fíjense, llegamos a esta expresión. K está en el argumento de un logaritmo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que ya habíamos imaginado allá, ¿no? O sea, cuando lo pensamos también llegamos a la misma conclusión. Pero acá lo tienen algebraicamente escrito. O sea, K necesariamente para que exista tiene que ser mayor o igual a 0. Perdón, mayor a 0 estrictamente, no mayor o igual a 0. Entonces, la imagen de ese campo va a ser necesariamente los reales positivos. ¿Ok? Bueno. La semana que viene, si hay paro en alguna consulta virtual que hagamos, tenemos otro para resolver, que es ese. Bien. Que ya un poco lo empezamos a resolver porque lo usé para trabajar hoy. Que se los cuento nomás. Es al revés. En vez de trabajar, empezar el campo y llegar al conjunto de curvas de nivel, les da el conjunto de curvas de nivel y les pide la ley del campo. ¿Sí? Parece una locura psicótica, pero es bastante fácil de resolver. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Sí. Mañana vamos a ver curvas. Curvas planas. A ver curvas planas. Y probablemente curvas planas. Porque es un poco, está relacionado con esto. Lo que vemos hoy. Pero va a ser lo único. ¿Cómo? Yo creo que sí.